proyecto para condonar el CAE. Esto estaba en el programa programático, en el programa de candidato, ¿no?, del presidente Boric. Iniciativa que ha generado amplias críticas por parte de la oposición y también de especialistas. De hecho, estamos con Ignacio Briones acá en estudio, ex ministro de Hacienda. Ignacio, gracias por estar acá, bienvenido. Gracias por la invitación, Daniel, encantado de hablar de un tema importante y no tan fácil de explicar a veces, así que feliz de conversar. Lo bueno es que, tal como lo hace también en redes sociales, siempre explicas cosas, aunque sea impopular a veces hacerlo, ¿no? El llamado de los expertos también. Ignacio, ¿qué te pasa a ti cuando vuelven a tomar esta promesa que se hizo en algún momento, que se había dicho que no, que en verdad no había los recursos para esto y ahora se vuelve a tomar esta decisión, se vuelve a hacer un anuncio? Todavía no conocemos los detalles. Yo quiero partir por no decir acá en cámara, no pegar por pegar, nunca es mi estilo. Okay. ¿No? Yo no voy a hacer política de pegarle al otro porque hay que pegarle, no. Okay. Yo siempre he dicho que condonar el CAE es una pésima política pública, es un engaño a la ciudadanía, es irresponsable porque no hay plata, cuesta mucha plata, y sobre todo porque hay otras prioridades, los chilenos lo saben, ¿ya? Y esto es una típica promesa irresponsable de campaña. En campaña los políticos prometen muchas cosas, bla, 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 la gente les cree, y luego defraudan esa expectativa, y por eso que hoy día la confianza en los políticos es tan baja, ¿no? Entonces a mí esa cuestión me indigna, pero remarco que no quiero aquí hacer una crítica porque es el gobierno, sino que porque es una mala política y siempre lo he dicho así. Señalado lo anterior, es importante y justo decir que este tema que sale ahora no es algo nuevo. De hecho, es un compromiso que asumió el gobierno en la anterior discusión de la ley de presupuesto. El Frente Amplio lo presionó para que hiciera una propuesta. El ministro de Hacienda salió jugando, dijo, oye, bueno, me comprometo al próximo presupuesto a presentar algo. Ganó tiempo. Y no conocemos ese algo, así que yo creo que es justo decir, esperemos conocerlo. Pero el titular es que va a haber una condonación de algún tipo. No va a ser total, porque no hay plata para eso, y el ministro de Hacienda lo sabe perfectamente bien y es una persona tremendamente responsable. Pero va a haber una condonación parcial. Al menos eso es lo que se desprende cuando uno sigue hablando de algún tipo de condonación. Y una condonación parcial es súper caro igual y es súper injusto. Déjenme poner los números en perspectiva para que las personas que nos escuchan nos entiendan. Si habláramos de una condonación total, ya que fuera el universo completo de los deudores de CAE, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 900.000 deudores del CAE, que se dividen en 700.000, que son personas que han egresado, que lograron terminar sus carreras, y 200.000 que quedaron en el camino. ¿Ok? Estamos hablando de una deuda de más de 11.000 millones de dólares. Sí. Ese es el monto, un estudio que hizo Horizontal. Esto es mucha plata, o sea, esto es casi el presupuesto completo de educación, ¿ya? Son órdenes de magnitudes que no existe esa plata, digámoslo con toda claridad. Y lo que sabemos también es que la mora de estas deudas ha ido al alza. Hoy día entre los estudiantes egresados, o sea, que completaron su carrera, por vez primero aquellos que están morosos son la mayoría, son el 54% del total. Y esto subió fuertemente por una razón bien simple de entender. Como el gobierno prometió que iba a condonar, si usted está estudiando, usted tiene una deuda, usted deja de pagar porque dice voy a esperar a que me la condonen, ¿ya? Y por eso que ahí está la irresponsabilidad también de la propuesta. Vamos a hablar de eso, Ignacio, pero a ver, quiero hacer una invitación a quienes nos están viendo, porque este es un tema sensible, ¿no? Este es un tema en que muchas personas estaban ilusionadas, ¿no? Muchas personas dicen, chuta, yo debo esto, me cuesta pagarlo, bueno, voy a dejar de pagarlo porque a mí me lo van a condonar. Entonces, queremos saber también la opinión de ustedes. Estamos con Ignacio Briones, exministro de Hacienda. Si quieren también hacer alguna pregunta respecto de esto, que es muy válido por lo demás, lo pueden hacer, tenemos el hashtag ahí en pantalla, alerta, vamos a estar tratando de revisar la mayor parte de los comentarios. Insisto, este es un tema que genera mucha reacción también. Ignacio, ¿tú estás de acuerdo con el calificativo de inmoral? Y explico, Óscar Landerrechi, me imagino que lo leíste, economista también, dijo durante la semana acá en Radio Infinita que le parecía una inmoralidad esta decisión. Sí, me parece que tiene razón, es duro decirlo, pero déjame explicar por qué. Esta es una política que es injusta y es regresiva. ¿En qué sentido es injusta? Es injusta en una primera dimensión, que hay personas que se sacaron la mugre, no personas de alto ingreso, que postergaron vacaciones, comprarse un departamento, un auto para cumplir con su obligación. Y esas personas pagaron. Y el gobierno le está diciendo a aquellos que no pagaron, que no hicieron el sacrificio, a ti te condono, pero el que sacó la mugre no. ¿Qué es lo que va a decir esa persona? Chuta, devuélvame la plata. Me siento engañado. Eso es súper injusto y es una mala señal. Es injusto también porque, aunque sea impopular decirlo, consignemos que las personas que cursaron educación superior
tienen niveles de ingresos promedio más alto que el del resto de la población. De hecho, es el doble que el promedio de la población. Esto no quiere decir que todos tengan un súper buen ingreso. Hay personas que quedan en el camino, como todo en la vida, hay problemas. Pero en promedio es el doble. Estamos hablando de cifras grandes, gruesas. Claro, entonces es el doble. Si el ingreso promedio en Chile del sueldo promedio son 700.000 pesos, los egresados de educación superior estamos hablando del doble. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices condono, la plata para condonar, para pagar esa deuda, no cae de Marte. Y el Estado no tiene una fábrica de fabricar, de hacer plata. La plata viene de las personas que nos escuchan, con el IVA que paga religiosamente la señora en el almacén de la esquina, aquellos que ganan más con su impuesto a la renta, las pymes. Entonces, le estamos pidiendo a personas que no son ricas, muchas de ellas son pobres, que le financien la deuda a personas que tienen un mayor ingreso porque lograron egresarse. Eso también es injusto y es tremendamente regresivo. Le estamos cargando la mano a personas de bajo ingreso para financiar a personas que tienen una situación más acomodada. Yo no sé si eso es justo o no, yo creo que no. Y estoy de acuerdo con Óscar que hay una condición ahí de inmoralidad. Y por último, es importante siempre entender, y los ministros de Hacienda lo sabemos, pero los ministros de Hacienda, señora, señor, son ustedes en su casa que administran el presupuesto del hogar, ustedes son ministros de Hacienda en su casa. Todos los meses. Ustedes saben que tienen una billetera que es acotada, no tienen plata infinita y por lo tanto tienen que priorizar los gastos. ¿No es cierto? Tienen que adaptar su billetera a las prioridades que tengan. Si mi hijo entró a la universidad y hay gastos que solventar, bueno, habrá gastos que solventar, nos vamos a privar de algunas cosas. Si queremos irnos de vacaciones, vamos a tener que ahorrar durante el año. Y cosas por el estilo, lo mismo pasa en un país. Entonces, cuando usted dice 11.000 millones de dólares en total, o si fuera parcial, 5.000, 4.000 o lo que fuera, bueno, usted dice, cuando yo gasto esa plata en esto, por definición la estoy dejando de gastar en otras cosas. Y aquí entonces volvemos a la pregunta de cuál es la prioridad. ¿Es la prioridad condonar, hacer una gratuidad retroactiva para aquellos que lograron llegar lo más arriba de la pirámide educacional? ¿O deberíamos más bien, si tuviéramos esa plata, si la tuviéramos, meterla en la educación inicial, en la sala cuna, en el drama de los SLEP, en la educación pública? ¿No debería ser esa la prioridad? Con la crisis que tenemos hoy día. Por eso le digo, yo pienso que absolutamente esa debería ser la prioridad. Estamos equivocando las prioridades y gobernar al final del día es priorizar. Igual que usted gobierna, señora, en su casa, usted prioriza, a los gobernantes tenemos que exigirles lo mismo. Ahora, usted conoce la billetera fiscal, usted estuvo a cargo de la billetera fiscal. Quiero reparar en un dato. Cada vez que me responde Ignacio, usted me dice, si tuviéramos esa plata, porque no la tenemos. ¿No tenemos esos 11.000 millones de dólares? No los tenemos. Y esa es otra cosa que es importante, fundamental decir, sin pelos en la lengua, aunque sea impopular. Llevamos años bajo gobiernos de distintos signos, y me incluyo, cuando yo fui parte del gobierno, pasando películas de que tenemos ingresos que no tenemos. Y usted, señora y señor, como ministro de Hacienda de su casa, usted lo sabe, que cuando gasta más de lo que tiene, empieza a generar una deuda. Y a veces que esa deuda se justifica porque tuvo una baja de ingresos puntual, que después se compensa y pago la deuda y todo bien. Después me pongo al día, claro. Pero cuando usted gasta sistemáticamente más de lo que tiene, la deuda solo empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y es lo que le ha pasado a Chile. Hoy día la deuda está en niveles del 40% del producto, en español, del 40% de su ingreso, señora, señor. Esa es la deuda que tiene el Estado de Chile, el 40% de su ingreso. Y le está costando cada año el fisco, hoy día, nos está costando cerca de 4.000 millones de dólares solo en pagos de intereses. Y esto va a subir porque los pagos de intereses van a ser más altos por monto de deuda y porque las tasas también están subiendo. Entonces, acá es hora de decir, no hay plata, la plata que tenemos alcanza para esto. Dejemos de vender la pomada, dejemos de contar cuentos que podemos hacer esto, esto y esto. Y los políticos en las campañas son expertos para ofrecer el oro y el moro. Digámosla firme, no tenemos plata, cuidémosla, prioricemos bien. Y creo que, volviendo a tu pregunta, Daniel, el CAE, sin duda alguna, no debe ser la prioridad. Hay muchas otras prioridades antes más urgentes, sin perjuicio que, como dije, no hay plata. Esa es la verdad. A ver, veamos la reacción de las personas. Mira, ya están... ¿Voy para allá? Ok, voy para allá. Voy para allá. Ok, atención, Ignacio, mira. Luis Socorro M dice, alerta, ¿por qué las personas que hacen el esfuerzo de pagarle a sus hijos o hijas o ellos mismos su educación deben pagarle la educación a gente que no quiere devolver un crédito que ellos mismos pidieron? Ignacio, en línea con lo que estabas diciendo un poco. Tiene toda la razón, don Luis. Es de sentido común. Si acá expliquemos las cosas en simple y usted tiene más sabiduría que yo y que muchos de los políticos con su comentario. Y sobre todo, Luis, porque hay soluciones mejores y alternativas. Mire, crédito contingente al ingreso. ¿Qué significa esto? Usted le dan el crédito y la contingencia significa, si usted tenía ingresos suficientes después de que egresó para devolverlo, perfecto, lo devuelve enterito. Si no le alcanza, devuelve una parte, lo que pueda, y la otra se le condona. Eso es mucho más justo que la condonación a rajatabla.
Y ese es el camino, a mi juicio, que el gobierno debería seguir. Le voy a preguntar por otros proyectos que había en el pasado también, porque esto se ha trabajado también en el pasado. Ahora, a ver, Daniel López, mire el nombre, Daniel López, hashtag alerta, yo por la pandemia tuve que dejar de pagar por la baja al sueldo durante la pandemia. Cuando fui a regularizar me dijeron que tenía que pagar los intereses y que fuera a la tesorería. El banco nunca me dio la solución y hoy me piden pagar todo que es aproximadamente 6 millones. Aquí tenemos un caso en particular. Dejó de pagar en la pandemia, después le dijeron, señor, ¿quiere ponerse al día? Ok, págueme los intereses. Estamos hablando siempre del CAE, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay dos cosas que hay que considerar acá. En este periodo, post-pandemia, tuvimos una inflación súper alta. Y estos créditos están en UF, igual que los que toma el Estado de Chile cuando se endeuda, y la mayoría de los chilenos están en UF cuando toman un crédito hipotecario. Entonces, la inflación hace que la cuenta suba en términos de peso. Ahora, no quiero entrar al detalle, pero Patricio marca un punto que es importante. La solución de política pública que debiera abordar el gobierno pasa por un ordenamiento y una regularización de los créditos, incluyendo su caso, de forma tal de acoger, de darle una mano y hacerse cargo del problema que usted dice, pero eso no es lo mismo que condonarle la deuda. Claro. El criterio siempre debe ser, usted tiene total capacidad de pago, devuelva todo lo que obtuvo, porque le fue muy bien en la vida, gana mucho. Usted le está yendo más o menos, devuelva lo que pueda. Usted le está yendo muy mal, no tiene ingresos o tiene poco y nada de ingresos, no devuelva hasta que su situación se normalice y vuelva a tener una buena renta. Algunos hablan solamente, por ejemplo, de que se condonen los intereses, hay que ver los detalles en todo caso, pero mire, Patricio Farías dice, alerta Mega Noticias, yo soy una de las personas que paga el CAE, una persona responsable paga su CAE. El Estado me prestó 12 millones aproximadamente, voy a terminar pagando más de 20. No quiero que me condonen la deuda, ojo, pero pagar lo que me prestaron, que no sea un negocio, ni siquiera trabajo en lo que estudié, nos dice Patricio. Bien. Mire, hoy día hay una, yo no sé de qué época, digamos, es don Patricio. Antiguamente el CAE cuando partió era con los bancos y la tasa de interés era súper alta y efectivamente era un negocio. Después esto se modificó. Hoy día tenemos un crédito que es contingente al ingreso, o sea, es función de los ingresos que tengo. Si me va bien, pago un 10% de mi sueldo. Con un tope de 10, que eso es importante porque en el fondo hoy día igual está normado. Hoy día las personas que pagan... Tope 10%. Tope 10% del sueldo. La tasa también se bajó, ya no interviene la banca. La tasa es de 2% real anual, lo que es una tasa baja, subsidiada, es menor que la de mercado. Y de nuevo, yo vuelvo al criterio. O sea, es evidente que hay un problema con los deudores CAE. Acá nadie dice, olvidémonos de ese problema. La pregunta es, ¿cuál es el instrumento para hacerse cargo? ¿Es hacer tabula rasa y condonar la deuda a quien puede y no puede pagar? ¿O en realidad es más justo decir, ¿sabe qué? Atendamos los casos particulares como el de don Patricio y hagamos una regla que sea tan instituida como la siguiente. Usted tiene ingresos para pagar, devuelva la mano a los chilenos que le financiaron su educación. Porque el Estado no fabrica plata. Esa plata vino de todos los chilenos, de los más pobres que pagan IVA, de los de clase media y los más ricos, de todos. Devuelva la mano que le dieron. Y si no puede devolverla, bueno, devuelva lo que pueda, pero esto no es lo mismo que decir no devuelva nada, que es el equivalente a condonar. Y además la señal, hay mucha gente que, como usted decía, Ignacio, se esforzó durante mucho tiempo, la pasó re mal, incluso a veces pagando esa plata, pero religiosamente lo hizo. Mira, hablando de eso, Karen Angelina dice, estoy de acuerdo con Ignacio Briones, es una mala política pública decirle a la gente que todo será olvidado y gratis. Uno debe asumir sus deudas y actuar como se debe. Saludos, Mega Noticia. Mire, desde Pedro Aguirre Cerda le mandan saludos, Ignacio. Le grando mucho saludo a Karen, gracias por el comentario. Yo quiero volver a insistir tener sobre este punto. Miren, ilustrémoslo con el siguiente ejemplo. Voy para allá. Dele nomás. Supongamos una carrera que dura 5 años y supongamos una deuda de 15 millones de pesos. ¿Ya? Y para hacerlo simple, digamos que no hay interés, nada, tiene que devolver 15 millones en 20 años, como máximo de plazo. Usted gana bien, le fue bien, estudió medicina, no tengo idea, y tiene una renta alta, digamos, tiene 3 millones de pesos de renta. Pagar 300.000 pesos, 10% de su sueldo para esas personas, parece de toda justicia, de toda lógica, ¿no? Y es posible. Esa persona no podría decir, no, es que yo no tengo plata para devolver el crédito de 15 millones que me prestaron. Puedo poner 300 lucas, 10% de mi sueldo. Ahí, fuera de discusión. Tomemos el caso de alguien que le va bien, pero no tiene este sueldo extraordinario. Alguien que gana, no sé, 1 millón y medio de pesos. ¿Puede poner 100, 150 lucas, 10% de su sueldo para devolver su crédito? También diríamos, ¿no es cierto? Sí. Ya. Tomemos el caso de alguien que ya está ganando el mínimo, está gastando 500 lucas. Uno diría 10% de su sueldo, 50 lucas, pucha, pegan más fuerte esas 50 lucas en él que gana 500.000 pesos
que las 300 lucas en alguien que gana 3 millones de pesos. Bueno, ¿sabes qué? No devuelva el 10% del sueldo. Devuelva menos, devuelva el 5%. Voy a inventar. No ponga 50 lucas, ponga 25 entonces. Pero devuelva algo. Usted está sin pega, gana 0, que es lo que existe hoy día. Bueno, no tiene ingresos, no devuelva nada hasta que vuelva a tener ingresos. Ese es un criterio de justicia que se hace cargo de los casos particulares. Aquel que le va bien, devuelve el 10% de su sueldo hasta enterar la deuda completa como corresponde. Aquel que le va relativamente bien, lo mismo. Aquel que está pasando por un momento más difícil, contribuya con menos hasta que su situación mejore. Y aquel que está realmente mal porque no tiene pega, hasta que su situación mejore y vuelva a encontrar pega, no pague nada. Ese es un criterio razonable, creo yo, y que no es lo mismo que condonar. Y yo creo que las personas que nos escuchan les hará sentido porque, insisto, esa plata, esos 15 millones que financiaron la educación superior en mi ejemplo, no caen de Marte. No los produce el Estado no tiene una fábrica de hacer plata, viene de usted, señora. Eso lo pagamos todos, con los impuestos. Entonces, justo que si la sociedad se puso para que usted estudie, bueno, usted le devuelva a la sociedad en la medida de sus posibilidades. Bueno, mucho se ha dicho desde el gobierno también, Ignacio, me gustaría saber tu opinión. Cada vez que se les pide hacer cambios en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de seguridad también, sí, es que lo que pasa es que tenemos una reforma ahí tributaria y no nos han dado el apoyo. Se pide una reforma tributaria, más impuestos, en fin. A ver, ese es un tema importante que tiene que ver con el no hay plata. Seamos súper responsables, déjeme tratar de explicarlo en simple. Yo le decía a la gente que nos escucha que ellos son ministros de Hacienda en su casa. Si hacemos la analogía con el Estado de Chile, el Estado de Chile hoy día está gastando sistemáticamente 1% más de lo que le ingresa. Me ingresan 100, me gasto 101. Ese 1 de exceso de gasto es deuda que se empieza a acumular, ¿ya? La reforma tributaria, el pacto fiscal que propone el gobierno, que hoy día está en discusión una parte que yo creo que está bien orientada, que es decir, partamos por recaudar lo que no se recauda, los frescos que evaden, que evadir es un robo, es ilegal, y regulemos también la elusión que está dentro del marco legal, pero que pueden haber abusos. Bien, me parece bien. Sin perjuicio de los detalles, tengo mis reservas, algunas críticas, pero la orientación me parece correcta. La pregunta es si eso alcanza. El gobierno dice que va a recaudar 1,5 puntos del producto, del ingreso, con esto. Organismos como el Fondo Monetario Internacional te dicen lo más realista es suponer 0,5. Hay harta dispersión. Un punto menos. Un punto menos. Pongámonos optimistas, digamos que es el punto medio. Que sea 1% adicional lo que vamos a recaudar. Algo así como 3.500 millones de dólares adicionales al año. Bueno, ese 1% sirve para tapar el hoyo que tenemos, ¿no? No alcanza como para financiar nuevas cosas. Entonces, esa es la invitación que yo hago. O sea, nos pasamos películas de que tenemos ingresos que no tenemos. Son espejismos. Y en algún momento tenemos que adaptar nuestro gasto a la realidad que tenemos. Y eso implica sacrificio en muchos planos. Implica, por ejemplo, en gastar mejor. Y en hacer recortes de gasto y decir, ¿sabe qué? Acá hay cuestiones que tenemos espacio para mejorar la eficiencia, pero tenemos que avanzar también en las verdades incómodas, las verdades difíciles. La reforma del Estado que me permite a mí eficientar el gasto, yo esto lo he estudiado, trabajado en el Estado de Chile, se llama reforma al empleo público. El empleo público tiene una camisa de fuerza heredada de la dictadura. Usted lo ha dicho varias veces, sí. Que es una rigidez que te impide gestionar. Y las personas que no saben, si tienen un negocio, usted sabe, señora, señor, que si usted no puede gestionar los equipos en su negocio, usted no puede gestionar en realidad nada. Y eso es el drama que le pasa al Estado. Ahora, ¿por qué los gobiernos no hacen ese cambio? Porque es comprarse problemas, ¿ya? Entonces, si uno quiere hacer estas cuestiones en serio y ser creíble, hay que hacer la pega. Hay que pasarlo mal, hay que decirle a la ciudadanía, aquí van a venir tiempos duros, pero vamos a ajustar. Y usted apóyenos con este cambio, apóyenos con una reforma del empleo público que es estrictamente necesaria para que lo atiendan a usted mejor y para que el Estado pueda gastar mejor la plata que viene de usted, señora y señor. Entonces, a eso me refiero, no nos pasemos películas como que la reforma tributaria estamos. Porque la verdad es que nos hemos equivocado en todas las reformas tributarias que hemos hecho en el último tiempo. Nos hemos quedado cortos siempre. Siempre se pensaba recaudar 5 y al final fueron, no sé, 3. Y el problema es que como pensamos recaudar 5, nos gastamos los 5 de una. Entonces, cuando después tú terminas recaudando menos de 5, te queda el hoyo. Y en eso es lo que estamos. No podemos repetir ese error. Ignacio, quiero volver contigo con el tema del CAE, pero antes una derivada. Cuando estábamos viendo recién, tú estabas acá presente en el estudio, ¿no? Hemos tomado contacto con diferentes comunas y siempre nos dicen una sola cosa.
Lo que nos preocupa ahora es la seguridad. Es la primera preocupación que tienen todos, Sí. todos en Chile. Por supuesto. Entonces todos piden más carabineros, dicen no hay carabineros acá, no hay seguridad ciudadana, nos falta más carabineros, nos faltan más retenes, más comisaría. Todo eso cuesta plata. Así Todo es. eso al final es recurso, Sí. no es solo voluntad, es plata. Sí. Entonces, hace muy poco Carabineros estaba viendo la idea de un bono trimestral por presencialidad de carabinero, entonces se le había dicho que sí, ahora se dice que no es el camino, por lo tanto no hay plata. En el fondo era para evitar licencia, porque tienen como un 17%, creo, el porcentaje de carabineros que están con licencia médica hoy día, ¿no? Entonces se dijo que eventualmente se podía tomar ese camino, ahora dicen no, en realidad no hay plata para esto. Entonces es donde uno empieza a decir, para algunas cosas sí hay, para otras no hay. Hay eventualmente para un CAE parcialmente condonado, pero no hay, por ejemplo, para un bono de carabineros para lograr que estén en la calle. A ver, a eso me refiero con que gobernar es priorizar. Los señores señoras y señores que nos escuchan en su casa, ustedes gobiernan en su casa y priorizan. Definen, digamos, a dónde van los recursos que son escasos, no me alcanza para todo. Entonces, el ejemplo que usted pone es excelente. Necesitamos potenciar a Carabineros, cuesta plata. Entonces, la apuesta no es que todo de la reforma tributaria, pero ¿qué podemos empezar a hacer hoy día? Claro. Y eso implica priorizar y cortar programas que van a haber gente que va a alegar, digamos, pero digamos, el presupuesto de la nación no tiene por qué ser distinto al presupuesto de una casa. Si en una casa, cuando nos cambia a ti y a mí y a quienes nos escuchan el entorno, uno reenfoca el gasto y se priva de algunas cosas para poder concentrarla en otras cosas que ahora pasaron a ser la prioridad. Oye, y si uno se queda sin pega y te bajó el ingreso, te aprietas el cinturón y vas a tener que dejar de comprar esto y esto otro. ¿Por qué el Estado no puede hacer lo mismo? Esa es la invitación. Y respecto a Carabineros, yo creo que el debate es todavía más complejo y más amplio. A ver. Yo creo que nos falta una discusión de fondo, de sincerar cuáles son los sueldos de Carabineros. Los sueldos de Carabineros, no se habla de esto, son realmente malos. Yo conozco Carabineros, cuando fui ministro, mi escolta alcanzaba en el grado máximo, no siendo oficiales, pero el grado máximo que puede aspirar un carabinero no siendo oficial. Esos carabineros trabajaban, yo en esa época trabajaba 17 horas al día, ellos estaban conmigo todo el rato. Los mandaban a veces de turno los fines de semana. En esa época ganaban 600.000 pesos. Intento que muchos están congelados. Ojo. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que uno debería hacer una sincerada de reconocimiento de sueldo. Obviamente esto es gradual, no hay plata hoy día, pero una discusión que tenemos pendiente y que va en línea con lo que tú dices. O sea, hoy día la seguridad es prioritario, el Carabineros juega un rol fundamental en aquello y eso también pasa por recursos. Y también pasa, aquí me salgo un poquito del tema presupuestario, por salirnos todos de este discurso como de... Hay mucha gente que espera que hay cosas como que son la bala de plata, como que llega alguien de arriba y dice, esto es lo que hay que hacer y esto se arregla. No hay que decir la verdad, esto se va a arreglar si hacemos la pega hoy día, dura, Sí. y ponemos los recursos que son necesarios y tenemos una mirada a largo plazo, se va a empezar a arreglar en 1, 2, 3, 4 y 5 años gradualmente, ¿ya? Porque yo veo acá muchos sheriffs que prometen, que dicen, no, que conmigo esto se arregla mañana, chiva, dejemos de mentirle a la gente. Cantos de sirena. Hagamos la pega bien, usted sabe, señora, señor, que eso es trabajoso, Sí, duro, claro. sacrificado, como todo en la vida, y creo que los recursos para eso y el presupuesto es algo fundamental que va en esa misma línea. Y además, ojo, con el tema del CAE me están escribiendo que incluso hay muchos funcionarios públicos con sueldos importantes que no han pagado. Bueno, el se ha CAE. visto casos de parlamentarios que nadie podrá decir que tienen un ingreso bajo, que no lo pagan. Entonces, honestamente, yo creo que es reírse de las prioridades de la gente. Yo creo que es reírse del drama que tenemos en educación, en otras áreas. Sí, sin duda. Sabemos dónde está el problema. Sí. Está en la formación inicial, está en la escuela, en educación básica y en media. Lo hemos visto con los SLEP. Entonces, francamente, usted me va a decir que la prioridad es hacer una gratuidad retroactiva, aunque sea parcial. No, yo no estoy de acuerdo con esa burrada. Ignacio Briones.